Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy, nos metemos de lleno en unos estudios bíblicos que nos ha facilitado un oyente. Se centran en temas proféticos clave: el anticristo, el hombre de pecado, el arrebatamiento. Y bueno, las creencias fundamentales que presenta su autor, Tito Martínez. Las fuentes que tenemos son extractos de su libro El anticristo, el hombre de pecado y el arrebatamiento, y también un resumen de las creencias fundamentales de la Iglesia del Padre y del Hijo, ambos de Tito Martínez. Nuestra idea hoy es desgranar lo que se afirma ahí, lo que el autor expone como enseñanza directa de la Biblia. Vamos a ver esto, porque el material choca de frente con ideas muy extendidas en el mundo cristiano. Sobre todo lo del anticristo futuro, ese de los 7 años, y el rapto secreto previo. Y es importante señalar que Tito Martínez no lo presenta como su opinión, sino como lo que la Biblia enseña. Exacto. Vamos a analizar cómo Tito Martínez expone que ciertas doctrinas muy populares son, según la enseñanza bíblica, falsas, incluso peligrosas. Y veremos cuál es la doctrina que él sostiene como la correcta, la bíblica, sobre estos personajes y eventos del fin. Es un análisis, bastante detallado. Requiere mirar con lupa los pasajes bíblicos que cita el autor en sus estudios. Vale, pues empecemos por el principio. El punto de partida de Martínez es una crítica fuerte, muy fuerte, al pretribulacionismo. Esa idea popularizada por predicadores, libros, películas tipo Dejados atrás. ¿Qué dice la Biblia sobre esto, según el estudio de Tito Martínez? Pues mira, según el análisis bíblico que presenta Tito Martínez, la Biblia no tiene ni un solo versículo, ni uno, que diga que el anticristo reinará 7 años, ni que aparecerá en el futuro. Lo llama directamente patraña antibíblica y acusa a quienes la enseñan de mentir, de lucrarse con ello, y recalca que es peligrosa porque, claro, impide reconocer las señales y los personajes proféticos que sí enseña la Biblia. Entendido. Entonces, si el anticristo no es ese líder mundial futuro de 7 años, ¿qué enseña la Biblia sobre quién es y cuándo apareció, según la exposición de Martínez? A ver, Martínez se centra exclusivamente en las epístolas de Juan. Son los únicos sitios de la Biblia donde sale la palabra anticristo. Cita primera de Juan 2, versículos 18 al 22, también el capítulo 4, versículos 1 al 3, y segunda de Juan 1:7. Y con eso demuestra que la Biblia enseña varias cosas. Primero, ya en el siglo I, en tiempos de los apóstoles, habían surgido muchos anticristos, no uno solo. Muchos, o sea, ya entonces. Exacto. Y que el último tiempo del que habla Juan ya había empezado en esa época, no es algo solo del futuro. También que el espíritu del anticristo ya estaba activo en el mundo en el siglo I. Y lo más importante, define bíblicamente quién es el anticristo. Es específicamente aquel que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo, y por tanto niega al Padre y al Hijo, y niega que Jesús viniera en carne. Esa es la definición bíblica. Vale. ¿Y Martínez identifica a un grupo concreto que encaja en esa descripción bíblica? Sí, basándose en la Biblia identifica a los líderes judíos anticristo del siglo I, aquellos que rechazaron a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Esos serían los anticristos originales, según Juan. Y para apoyar esto cita Juan 8:44, donde Jesús les llama hijos de Satanás, y también Apocalipsis 2:9 y 3:9, donde se habla de la sinagoga de Satanás. Vaya. Y demuestra con muchos pasajes de Hechos y los Evangelios que estos líderes, los judíos, como se les llama a veces en esos textos, fueron históricamente los mayores enemigos de Jesús y de los primeros cristianos. Persiguieron a Jesús, a Pablo. Eso sí, es importante decir que Martínez, en sus escritos, distingue claramente entre estos líderes judíos anticristo y el pueblo judío en general. No es una condena a todo el pueblo. Entendido. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque Tito Martínez hace una distinción clave en la Biblia. Diferencia al anticristo del hombre de pecado. Y esto es crucial para todo su argumento, ¿verdad? Dice que si los confundes, buscas las señales donde no son. Correcto. Esa es una de las claves de bóveda del análisis de Martínez. Se basa en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 8. Señala que Pablo describe ahí al hombre de pecado, también llamado hijo de perdición, pero fíjate, Pablo nunca lo llama anticristo. Las características bíblicas que expone son diferentes. A ver, el anticristo, como vimos, niega que Jesús sea el Mesías. Ya existía en el siglo I.
Es un enemigo, digamos, externo a la Iglesia. Martínez lo identifica, según la Biblia, con ese judaísmo anticristiano de la época. Vale. ¿Y el hombre de pecado? El hombre de pecado. Este no niega que Jesús sea el Mesías. Ojo a esto. Se sienta en el templo de Dios, que según Pablo es la Iglesia, haciéndose pasar por Dios. Surge después de una apostasía, de una caída de la fe, y después de que se quite un obstáculo que lo frenaba. Es un enemigo interno, religioso, que se disfraza de cristiano. Y entonces, ¿a quién identifica bíblicamente Martínez con este hombre de pecado? Pues identifica bíblicamente al papado. Reconoce que los reformadores protestantes acertaron al identificar al papado con esta figura, pero dice que ellos se equivocaron al llamarlo también anticristo, porque, como señala Martínez, el papa sí confiesa que Jesús es el Mesías, por lo tanto, bíblicamente no puede ser el anticristo si nos atenemos a la definición que dio el apóstol Juan. ¿Se ve la diferencia? Sí, clarísimo. El anticristo niega a Cristo. El hombre de pecado se sienta en la iglesia haciéndose pasar por Dios, pero no necesariamente niega a Cristo. Es una distinción potente. Y en esa carta a los tesalonicenses, Pablo menciona algo que detenía o retenía la aparición del hombre de pecado. ¿Qué era eso según la investigación bíblica de Martínez? Pues Tito Martínez afirma, basándose en fuentes históricas y comentarios bíblicos antiguos, que Pablo no lo dijo abiertamente en su carta por seguridad, por prudencia política, pero que los llamados padres de la Iglesia, cita a Justino Mártir, Crisóstomo, Jerónimo y otros, y también comentarios bíblicos posteriores, como los de Adam Clarke o el comentario exegético, identificaron de forma unánime ese obstáculo. ¿Y qué era? El Imperio Romano y la figura del emperador. Mientras el poder imperial romano estuvo fuerte en Occidente, frenó, digamos, el ascenso de otro poder que quisiera dominar. La caída del Imperio Romano de Occidente, o el traslado de la capital a Constantinopla, dejó un vacío de poder en Roma, y eso permitió que el obispo de Roma, el Papa, fuera poco a poco ganando poder temporal y religioso hasta convertirse en esa figura preeminente, cumpliendo así, según demuestra Martínez, la profecía bíblica de 2 de Tesalonicenses 2 sobre el hombre de pecado. Vale, entiendo la línea histórica que traza. Ya tenemos al anticristo histórico, al hombre de pecado como el papado. Pero claro, en la mente de muchos está la bestia del Apocalipsis, el gran villano final. ¿Cómo encaja esa figura en la enseñanza bíblica que presenta Martínez? ¿Es lo mismo que el anticristo o el hombre de pecado? Pues no, Martínez subraya esto muchísimo. El libro de Apocalipsis nunca, en ningún sitio, llama anticristo a la bestia. Nunca. La Biblia, explica él, describe a la primera bestia de Apocalipsis 13 de una forma diferente. Es un futuro líder político mundial, un poder secular, un falso mesías político. Gobernará durante 42 meses, esos son 3 años y medio, y perseguirá brutalmente a los santos, a los verdaderos cristianos. Y esta bestia política tendrá un aliado clave, una segunda bestia. ¿Una segunda bestia? Sí. Y aquí viene algo que, es bastante impactante en su análisis. Identifica bíblicamente a esta segunda bestia, que Apocalipsis describe con cuernos como de cordero, o sea, apariencia religiosa, pero que habla como dragón, la identifica con el falso profeta y argumenta, basándose en las Escrituras, que este falso profeta será el último papa de la historia. El último papa. El último papa. Y además, añade algo más específico. Dice que la Biblia indica que será judío, de origen judío. Este papa judío, el falso profeta, tendrá un poder religioso y político enorme. Hará grandes señales milagrosas, pero engañosas, como por ejemplo hacer descender fuego del cielo imitando al profeta Elías, para que la gente adore a la primera bestia, al líder político. Y Martínez sugiere que posiblemente operará desde un futuro tercer templo que se reconstruirá en Jerusalén. Este falso profeta, el papa judío, sería la culminación final, la máxima expresión del hombre de pecado que describió Pablo siglos antes. Madre mía, ¿un papa judío como falso profeta aliado a un líder político mundial? Eso sí que rompe esquemas. Vale, esto conecta al hombre de pecado con la escatología final, con la bestia y el falso profeta. Ahora, volvamos un momento atrás. Martínez desmonta la base bíblica que muchos usan para el reinado de 7 años del anticristo. Ataca la interpretación común de Daniel 9:27.
Si Daniel 9:27 no habla de un pacto de 7 años de un anticristo futuro, ¿cómo demuestra la Biblia a quién se refiere, según Tito Martínez? Pues argumenta que ese texto de Daniel 9, versículo 27, no menciona para nada al anticristo, ni habla de un pacto de 7 años que un anticristo haga y luego rompa la mitad. Esa idea no está ahí, dice. La Biblia enseña, según expone Martínez detalladamente, que tanto el príncipe que ha de venir del versículo 26, como el que confirmará el pacto con muchos por una semana de años, en el versículo 27, es el Mesías príncipe. Jesús. Jesús mismo, Cristo. Él es quien confirma el pacto. Y ese pacto lo confirmó con muchos, refiriéndose a muchos dentro del pueblo de Israel, durante esa semana de 7 años proféticos. ¿Cómo? Pues los 3 años y medio de su ministerio público en la tierra. La mitad de la semana. Exacto. Y los siguientes 3 años y medio corresponden al periodo inicial de predicación de los apóstoles, que se centró principalmente en los judíos, hasta que el evangelio se abre a los gentiles con Cornelio, más o menos coincidiendo con el martirio de Esteban. Ahí se completan los 7 años. Y fue Jesús quien hizo cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, con su propia muerte en la cruz. Su sacrificio perfecto hizo innecesarios los sacrificios del templo. Eso es lo que enseña la Biblia, que estaba profetizado ahí. Y lo de el pueblo de un príncipe que ha de venir que destruyó Jerusalén en el año 70, eso suele aplicarse al anticristo o a su precursor. Martínez explica que ese pueblo fueron los ejércitos romanos, sí, pero actuaron como un instrumento de juicio de Dios. El verdadero príncipe que ha de venir en juicio es Dios mismo, el Mesías. Compara esto con muchos ejemplos del Antiguo Testamento donde Dios usa a naciones paganas, como Babilonia con Nabucodonosor, para ejecutar su juicio sobre Israel, y hasta los llama mi siervo o dice que es su obra. Los romanos fueron el instrumento del juicio del Mesías contra la ciudad que le rechazó. Entendido. O sea que si Martínez está en lo cierto al decir que Daniel 9 se refiere a Cristo y su pacto, eso quita la base bíblica principal para una tribulación futura de 7 años ligada a un anticristo. Correcto. Eso, claro, cambia totalmente el mapa escatológico que muchos tienen. Exactamente. Esa relectura de Daniel 9 es absolutamente fundamental para desmontar todo el esquema pretribulacionista. Y esto nos lleva de cabeza al arrebatamiento, el famoso rapto de 1 de Tesalonicenses 4. Si no hay un rapto secreto antes de una tribulación de 7 años, ¿cuándo ocurre el arrebatamiento según esta visión bíblica que presenta Tito Martínez? Pues la Biblia enseña, según demuestra Martínez en sus estudios, que el arrebatamiento ocurre después de la gran tribulación, o sea, después de la persecución de la bestia, y que no es un evento separado y secreto, sino que coincide exactamente con la segunda venida de Cristo. Una venida que será visible para todos, gloriosa y muy ruidosa. La Biblia la describe con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No tiene nada de secreta. O sea, junto con la segunda venida. Junto con la segunda venida. Cita Mateo 24, versículos 29 al 31, donde Jesús dice clarísimamente: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, etc. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos. Clarísimo, Mateo, sí. Y argumenta que otros pasajes que se usan para el rapto secreto están mal interpretados. Por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Martínez explica que esa ira de la que somos librados no es la tribulación, que es persecución del hombre, de la bestia, sino la ira final de Dios, las plagas postreras, las copas de la ira que se describen en Apocalipsis 16, que caen justo al final. Vale. Y Apocalipsis 3:10, te guardaré de la hora de la prueba, que también se usa mucho. Explica que guardar de la hora de la prueba o tentación no significa ser quitado físicamente de en medio, sino ser preservado espiritualmente a través de ella, protegido en medio de la prueba, como Dios guardó a Israel en Egipto durante las plagas, por ejemplo. La Biblia usa esa expresión así en otros sitios. Entendido. Todo esto que hemos visto, estos estudios sobre profecía, se enmarcan, como dijiste al principio, en un sistema de creencias más amplio que Tito Martínez detalla. ¿Podría resumirnos los pilares doctrinales que él presenta como bíblicos en sus creencias fundamentales? Sí, claro.
Él lo llama enoeteísmo bíblico, y algunos puntos centrales, siempre según su lectura de las Escrituras, son estos. Primero, el Padre Celestial, cuyo nombre revela como Ieve o Yahvé, es el único Dios supremo, el Todopoderoso, uno solo. Vale, el Padre como único Dios supremo. Segundo, Jesús es el Hijo Divino de Dios, es el Mesías prometido, el Verbo que se hizo carne. La Biblia lo llama Dios fuerte, incluso Dios en algunos pasajes, y enseña que preexistió como el ángel de Yahvé en el Antiguo Testamento. Pero es subordinado al Padre, que es su cabeza y su Dios. Por lo tanto, rechaza como doctrinas falsas, antibíblicas, tanto la Trinidad, un Dios en 3 personas, como el unicitarismo, que dice que Jesús es el mismo Padre. Interesante. ¿Algo más sobre Jesús? Sí, pone un énfasis muy fuerte en la descendencia biológica literal de Jesús del rey David, a través de su padre legal, José. Considera esto un requisito bíblico indispensable para que Jesús sea el Mesías legítimo según las profecías. ¿Y sobre el Espíritu Santo? Enseña que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina coigual. Es el poder de Dios, la energía de Dios, la presencia activa del Padre, yo del Hijo, en el mundo y en los creyentes. ¿De acuerdo? ¿Y sobre la naturaleza humana, la muerte, la salvación? Pues enseña que el alma humana, según la Biblia, es mortal. No somos inmortales por naturaleza. La muerte es un estado de inconsciencia total, de inexistencia, hasta el día de la resurrección, sea para vida eterna o para juicio y destrucción final. Rechaza de plano la idea de un infierno de tormento eterno como algo pagano y antibíblico. ¿Y la salvación? La salvación es por la fe en Cristo Jesús y por la obediencia a sus mandamientos. Incluye el bautismo bíblico, que enseña debe ser en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y aquí algo particular. Admite la posibilidad de salvación para personas justas de otras naciones que vivieron conforme a la ley de Dios escrita en sus corazones, aunque nunca oyeran de Cristo explícitamente. Se basa en pasajes como Romanos 2 o la parábola de las ovejas y los cabritos en Mateo 25. Ya veo. ¿Y cómo define la Iglesia y el final de los tiempos dentro de estas creencias fundamentales? La Iglesia verdadera, dice la Biblia, según él, está formada por todos los santos, los creyentes que obedecen a Dios, y su único cabeza es Cristo, no el Papa de Roma, a quien, como ya vimos, identifica con el hombre de pecado. Confirma lo que ya hablamos. El arrebatamiento bíblico es postribulacional. Ocurre después de la tribulación. Los santos pasarán por esa gran tribulación y sufrirán la persecución de la bestia durante los 42 meses. O sea, nada de escapar antes. Nada de escapar antes. Después de la segunda venida habrá un reino literal de Cristo y sus santos aquí en la tierra, que durará 1000 años, el milenio. Después del milenio viene el juicio final ante el gran trono blanco. Los impíos serán destruidos definitivamente en el lago de fuego, que representa la muerte segunda, la aniquilación total, no tormento eterno. Y finalmente Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Todo esto, recalca Martínez constantemente, está basado en lo que enseñan las Escrituras, no en tradiciones humanas. Bien, pues con todo este marco doctrinal y profético sobre la mesa, ¿cuál dirías que es la advertencia principal, el mensaje clave que Tito Martínez extrae de estos estudios bíblicos para los creyentes de hoy en día? La advertencia central de Tito Martínez, que repite mucho en sus escritos y que fundamenta en su interpretación de la Biblia, es esta. La doctrina tan popular del rapto secreto antes de la tribulación y la idea de un anticristo futuro que reinará 7 años van a dejar a millones de cristianos evangélicos, como él los llama, totalmente desprevenidos. Quedarán confundidos y serán muy vulnerables al gran engaño final de la bestia, el líder político y sobre todo del falso profeta, el Papa judío, cuando estos aparezcan en la escena mundial. ¿Por qué desprevenidos? Porque no encajarán en el molde que les han enseñado. Esperarán a un anticristo de 7 años y un rapto previo que, según Martínez, la Biblia no enseña. Y mientras tanto, el verdadero engaño, con el hombre de pecado culminando en el falso profeta papal, les pasará desapercibido o lo malinterpretarán. Él sostiene firmemente que su marco interpretativo, el que presenta como el bíblico, sí permite identificar correctamente a los verdaderos actores y los eventos de los últimos tiempos tal como la Biblia los describe. Y por eso es tan crítico y a veces muy duro con predicadores muy conocidos. Menciona a Gille Ávila, Tim LaHaye, Armando Alducin y otros,
por promover lo que él demuestra, según su análisis, que son falsas doctrinas muy peligrosas que adormecen a la gente. Entiendo. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto que hemos explorado? Hemos visto la enseñanza escatológica detallada y, desde luego, muy desafiante que presentan los estudios bíblicos de Tito Martínez. En ellos se argumenta de forma muy contundente que muchas ideas tremendamente populares sobre el fin de los tiempos son, de hecho, contrarias a lo que la Biblia realmente enseña. Y esto lleva a conclusiones radicalmente diferentes sobre quién es bíblicamente el anticristo, quién es el hombre de pecado, cuál es el papel histórico y futuro del papado, cómo y cuándo será el verdadero arrebatamiento, y cómo se cumplen correctamente profecías clave como la de Daniel 9. Sí, y lo que resulta fascinante es ver cómo este análisis bíblico va conectando pasajes de las epístolas de Juan, de las cartas de Pablo, del libro de Daniel, del Apocalipsis, y con ellos construye la que él presenta como la narrativa bíblica correcta y coherente sobre los últimos días. Una narrativa que identifica figuras y eventos de manera muy específica, según las Escrituras, y los ancla tanto en la historia que ya ha ocurrido como en un futuro muy concreto y definido. Y claro, esto inevitablemente nos lleva a plantearnos una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo afecta nuestra comprensión de la profecía bíblica a la forma en que vivimos nuestra fe hoy? A cómo interpretamos los eventos mundiales que vemos. Exacto. Y quizás una reflexión final que se deriva de estos estudios bíblicos para quienes nos escuchan: si los actores y eventos clave del final de los tiempos, según la Biblia, tal como lo expone Martínez, ya han estado presentes de alguna manera durante siglos, como ese espíritu del anticristo activo desde el siglo I, o el sistema del hombre de pecado encarnado en el papado durante tanto tiempo, o si están a punto de manifestarse de una forma muy diferente a la que muchos esperan, como ese falso profeta, un papa de origen judío, aliado con un líder político mundial. Si eso es así, ¿cómo debería cambiar nuestro enfoque de la fe? Nuestra preparación, nuestra vigilancia espiritual en el presente, siempre de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Es algo en lo que pensar. Y bueno, para quienes quieran profundizar directamente en estos estudios bíblicos de Tito Martínez, que sepan que estos libros y muchos otros estudios bíblicos suyos se pueden descargar. Son totalmente gratuitos. Desde su sitio web, las21tesisdetito.com. Todo junto, las21tesisdetito.com. Los enlaces específicos a los libros que hemos mencionado hoy estarán disponibles en la descripción que acompaña este audio.